Bienvenidos una vez más a JFectronic, el único canal que sube tutoriales cada tres meses. Vamos a continuar con el teorema de Thevenin, pero hoy vamos a hacer algo distinto. Hoy voy a colocar las simulaciones desde un principio para que vean los valores que tienen que dar. Esto lo hago porque no falta el que siempre me escribe en la caja de comentarios: ay, ese valor quedó mal, bla 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 bla, y no corroboran, o bueno, no llegan al final donde siempre coloco todas las simulaciones en donde se corroboran cada uno de los valores obtenidos durante el ejercicio. Entonces lo vamos a hacer desde ahora en adelante de esta forma. Entonces continuemos con el video. Como dije en el video pasado, para resolver el teorema de Thevenin deben tener claros los diferentes temas para la solución de circuitos en DC, ya que se van a aplicar la mayoría de ellos en los teoremas de Thevenin y Norton. Básicamente, si no saben como mínimo el tema de mallas y nodos, se jodieron. Bueno, como básicamente ya expliqué en el video anterior que es el teorema de Thevenin, no lo voy a volver a explicar, pero para dar un resumen del asunto, el teorema de Thevenin establece que un circuito, por más complejo que sea, se puede expresar como una fuente de voltaje con una resistencia en serie. Sí, oyeron bien, solamente como una fuente de voltaje en serie con una resistencia. Si quieren saber más del asunto, vean el video anterior, véanlo. Pero dejémonos de tanta cháchara y comencemos ahora sí con el desarrollo del circuito propuesto que acaba de aparecer en pantalla. Lo primero que vamos a realizar es quitar la resistencia de carga que se encuentra entre los terminales A y B. Recuerde que la carga puede estar simulando otro circuito o una simple impedancia de 2 ohmios en este caso. En este punto, cada uno va a realizar la siguiente pregunta: ¿qué hago primero? ¿Hallo el voltaje Thevenin o la resistencia Thevenin? Después de meditar un largo rato, decidí hallar primero la resistencia Thevenin o resistencia equivalente del circuito. Pero no se preocupen, ustedes lo pueden hacer de cualquier forma. Si quieren pueden hacer primero el voltaje Thevenin. Igual tiene que dar lo mismo. Para hallar la resistencia Thevenin vamos a quitar las fuentes o colocarlas en punto muerto. Recuerden que las fuentes de voltaje se reemplazan por cortos y las fuentes de corrientes las dejan como un circuito abierto. No se vayan a equivocar, ¿no? Como pueden observar en pantalla, ya he colocado las fuentes en punto muerto. Ahora simplemente hallamos la resistencia equivalente. Pero recuerden, aquí todas las resistencias cuenten, así no estén conectadas a ningún punto. Entonces, como ustedes ya son muy buenos resolviendo este tipo de circuitos, ya se habrán dado cuenta que la resistencia R2 y R1 están en paralelo. Por consiguiente, usamos cualquiera de las dos ecuaciones que aparecen en pantalla. Las dos ecuaciones son lo mismo, la única diferencia es que la ecuación 2 es la forma simplificada de la ecuación 1. Y como siempre he dicho, ustedes pueden usar cualquiera de las dos ecuaciones. Ustedes usan la que les quede mejor. Pero recuerden una cosa, que la ecuación 2 solo únicamente sirve para dos resistencias en paralelo, mientras que la ecuación 1 sirve para n resistencias en paralelo. Reemplazamos valores, lo que nos da una resistencia de 2 ohmios a la cual llamaremos RT. Después de hacer ese paralelo nos encontramos con dos resistencias en serie, RT y R3. Lo único que hacemos es sumar las dos resistencias, porque están en serie, Aunque nunca falta el que le queda mal la suma. lo que nos da una resistencia de 10 ohmios y esta será nuestra resistencia Thevenin o resistencia equivalente. Como ya hallamos la resistencia Thevenin, nos devolvemos al circuito inicial sin la resistencia de carga. Proseguimos a hallar el voltaje que cae en los terminales A y B, o lo que conocemos como voltaje Thevenin. Ahora voy a dar unos segundos para que analicen el circuito. Pa, para, pa, pam, pa, para, pam, pam, pa, para, pa, pam. ¿Ya lo hicieron? Si analizaron bien, se habrán dado cuenta que la resistencia R3 no está conectada a nada. En pocas palabras, Está haciendo estorbo. por esa razón la podemos quitar para el análisis del voltaje Thevenin. Tal vez se confundieron un poco con lo que acabo de hacer, entonces lo voy a explicar un poco mejor. Si lo observamos bien, entre los terminales A y B va a caer el mismo voltaje que cae en la fuente de corriente. ¿Por qué? Porque están en paralelo.
Y esa resistencia ahí para el voltaje no está haciendo absolutamente nada, porque no está haciendo ni un divisor de voltaje porque no hay nada conectado y tampoco está pasando una corriente por ahí porque está en un circuito abierto. Entonces por eso la podemos quitar sin ningún problema. Como tenemos una fuente de corriente y debemos hallar el voltaje que cae en el nodo A, vamos a usar el método de nodos. Este método nos facilita mucho los cálculos para este ejercicio, ya que nos permite encontrar el voltaje directamente en el nodo. Pero pues si ustedes se quieren complicar un poco más la vida, pues háganlo por el método de mallas. Eso es cuestión de cada quien. Lo primero que debemos hacer es determinar el número de nodos que posee nuestro circuito. En este caso son 3. Proseguimos a colocar nuestra tierra o punto de referencia en el circuito. Yo la conecto en el nodo de la parte inferior, ya que en este se conectan el mayor número de fuentes de alimentación en el circuito. Suscríbanse. Nombramos los nodos restantes, en mi caso los voy a llamar X y Y. Ahora proseguimos a resolver nuestro circuito. Si se dieron cuenta, el nodo X ya lo conocemos. Si medimos voltaje entre el nodo X y el nodo tierra, vamos a tener el voltaje o el valor de la fuente. Esto se podría decir que es un nodo falso. Por esta razón no debemos sacar una ecuación para dicho nodo. Entonces el único nodo que debemos resolver es el nodo Y. ¿Sí ven lo fácil que es? Para resolver este nodo nos posicionamos donde se encuentra. Y este será nuestro nodo principal. Los demás serán nodos secundarios. Ahora debemos analizar si este nodo está conectado a una fuente de corriente. Y ya se dieron cuenta que sí, se está conectado a una fuente de corriente, que es I1. Pero esa fuente está entrando o saliendo del nodo. Como la fuente está entrando al nodo, la tomamos como positiva. Como dicen por ahí, todo dinero que entra al bolsillo es positivo y lo que sale es negativo. Entonces decimos que el valor de la fuente de corriente es igual a 0.5 amperios positivos. Recuérdenlo para más adelante. Ahora colocamos las corrientes que salen del nodo. En mi caso las voy a llamar I2 e I3. Y como dice la ley de Kirchhoff, las corrientes que entran a un nodo son iguales a las corrientes que salen. Por consiguiente, la ecuación nos queda de la siguiente manera. I1, que es nuestra fuente de corriente y entra al nodo, es igual a I2 más I3. Como ya se conoce el valor de I1, esta corriente la dejamos quieta. Pero como desconocemos las otras dos corrientes, para ello debemos buscar la forma de encontrar los valores. Entonces vamos a usar la magnífica ley de Ohm, la cual dice en términos simples y generales que la corriente es igual a la diferencia de potencial o voltaje sobre el valor de una resistencia. Y como las resistencias están conectadas en X y Y, el voltaje es la diferencia de voltajes que existen entre estos dos nodos. Como vamos a realizar el nodo Y, este será nuestro nodo principal, los demás serán nodos secundarios. Vamos a comenzar reemplazando I2. Entonces, I2 es igual al nodo principal Y menos el nodo secundario X sobre el valor de resistencia. Acuérdense que eso es la diferencia de potenciales que existen entre los dos nodos. Se prosigue a realizar el mismo procedimiento con I3. I3 es igual al nodo principal, nodo Y, menos el nodo secundario, nodo X sobre R2. La ecuación quedaría de la siguiente manera. Ya se ha hallado una ecuación que nos permite encontrar el valor del voltaje del nodo Y. Pero se estarán preguntando, pero JFreakTronic, tenemos dos incógnitas y una sola ecuación. Y yo les respondo, el nodo X ya lo conocemos, solo reemplazamos el valor del voltaje. El nodo X es el valor del voltaje de la fuente, entonces solo reemplazamos el voltaje en nuestra ecuación. Lo único que queda por hacer es separar las fracciones, sumar términos semejantes. Bueno, y en las fracciones cuando las separamos nos queda algo curioso, que nos queda un voltaje sobre una resistencia. Y pues por ley de Ohm ustedes saben que voltaje sobre resistencia es corriente, ¿no? Entonces al hacer esa división nos da corriente. Acuérdense de eso, por ley de Ohm. Y acá lo único que tenemos que hacer es sumar términos semejantes, amperios con amperios, yes con yes. ¿Por qué aclaro esto? Porque no falta el que siempre me deja en la caja de comentarios, ay, pero ¿de dónde salió ese valor? Simplemente estoy sumando términos semejantes. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Voy a sumar un sexto de Y más un tercio de Y. ¿Por qué sumo estos dos valores únicamente? Porque son los que tienen Y. Luego sumo menos 1.5 amperios menos 3 amperios. Ahora dejamos las Y en un lado y los amperajes en el otro. Como menos 4.5 está restando, al otro lado pasa a sumar.
Ahora, como solo nos queda una incógnita, lo único que tenemos que hacer es despejarla y encontrar el valor de voltaje que estamos buscando. Y simplemente resolvemos esa operación. El voltaje que cae en el nodo Y vamos a considerarlo como nuestro voltaje Thevenin porque es la diferencia de potencial que cae entre los terminales A y B. Como ya se encontró el voltaje Thevenin y la resistencia Thevenin, tenemos el siguiente circuito. Ahora se prosigue a colocar la resistencia de carga nuevamente entre los terminales A y B. Ahora ya tenemos el circuito más simple y sencillo de todos los tiempos, que es unas dos resistencias en serie y una fuente de voltaje. Y por ello voy a dejar que ustedes lo hagan. No mentiras, después me están llenando la caja de comentarios que no dejo los ejercicios a medios. Ahora lo único que tenemos que hacer es hallar la corriente total que pasa en el circuito y la diferencia de potencial o voltaje que cae en la resistencia de carga. Para hallar la corriente es de lo más sencillo que hay. Solamente tomamos el voltaje Thevenin y lo dividimos entre la suma de las dos resistencias en serie. Lo que nos da una corriente de 5 sextos o que es aproximadamente 8.333. Por último hallamos el voltaje de la resistencia de carga por medio de la ley de Ohm. Porque recuerden, esto es la repetidera de la repetidera. Entonces para hallar la corriente simplemente es multiplicar el valor de corriente que hallamos por la resistencia de carga. Lo que nos da un voltaje aproximado de 5 tercios, lo que nos da 1.6667 voltios. Y por fin hemos terminado. Bueno, y para los que siempre dicen que el ejercicio está mal o que algún valor está mal, dejo los videos o diré las simulaciones correspondientes al ejercicio donde se comprueban cada uno de los valores nuevamente para que quede constancia de que el ejercicio está bien. Gracias por ver este video, los espero en los próximos videos. Y pues me disculpo por la demora o por la tardanza de este video. Lo iba a sacar ya hace 2 meses, pero por cuestiones de estudio no me quedó tiempo. Entonces espero pues sacar videos un poco más seguidos, no cada 3 meses. Así que no se suscriban, por favor. Sigan en cambio denle la campanita para que vean cuando saco videos, no sean así.